Muy bien, ilustres profesores, les doy la cordial bienvenida a esta quinta sesión. Me da mucho gusto que me puedan acompañar el día de hoy. Claro está, hay propósitos personales, caminatas intelectuales, sin duda alguna, pero bueno, tratamos precisamente de poder ir construyendo un mejor mundo. Bien, vamos ya con nuestra quinta sesión. Hoy terminamos de ver el texto. Esa pues fue de prácticamente más de 100 cuartillas, ¿no? De información, pero bueno, vamos a echarle un vistazo precisamente a la arquitectura del proceso neoclásico. Ya hemos visto, y es importante que no pierdan de vista, que el arte guarda la memoria, pero el arte también guarda códigos. Esos códigos muchas veces no son para todo público. Y me viene a la mente, yo en su momento escribí un artículo junto con mi esposa sobre Egipto y lo vimos desde el punto de vista educativo, artístico también. Y hablamos sobre la casa de la vida. Era una casa donde se enseñaba todo el tema de la medicina, ¿no? Y a través de esos jeroglíficos, que significa escritura sagrada, manifestaban también códigos, pero no para todo público, sino para algunos iniciados, ¿no? Entonces, todo eso significa que a veces el arte dice otra cosa, ¿no? Pretende precisamente manifestar cierta información. Muy bien. Ya casi vamos a ir caminando porque se va volando. Bien, como les había comentado en esta diapositiva anterior que se los puse, eh, habíamos visto precisamente este tema del movimiento artístico, por el cual fue surgiendo como la epopeya, la añoranza de retomar el pasado. Es como la cultura judía, ya ves que se los platiqué por acá. Los judíos piensan del presente hacia el pasado. Por eso la vestimenta, por eso su rito, su folclore, todo tiene que ver con el pasado, no con el presente ni con el futuro. Entonces, toda esta parte de retomar toda la cultura de la época de oro. ¿Cuál fue la época de oro de la cultura griega? Tenemos a Sócrates, que fue escultor. Claro, no se dedicó tal cual a hacer esculturas. Su papá fue escultor de Sócrates. Platón funda la academia en el 387, una academia que nos recuerda precisamente, ahorita vamos a ver algunas obras de arte que nos recuerda ese tipo de estacas, como se le llama, lo vamos a ver, esos muros soberbios y esas bóvedas o medias bóvedas, ahorita lo vamos a ver cuál es, que representaban precisamente como un lugar de poder, un lugar para obtener fuerza. Ese es el objetivo de los recintos. El recinto es para que el alma se conmueva y uno salga reflexivo de ahí. Por lo tanto, el arte se menciona y se expresa a través de un proceso educativo del periodo neoclásico. El neoclasicismo es eso, retomar la parte conservadora del movimiento, lo que fue la época griega y la época de Roma. Vean, por ejemplo, el Coliseo de Roma, que todavía existe algunos pilares que está actualmente, si alguien quiere ir allá, pues a Roma, este país pequeño, ¿no? Que es un país chiquito, independiente, ¿no? Donde está el Vaticano, y van a ver precisamente el Vaticano, curiosamente, si ustedes lo ven, tiene un tinte totalmente neoclásico, ¿no? Aunque, claro está, hay pinturas hechas por el propio Miguel Ángel, y claro, vemos la piedad también, el David, ¿no? Todo esto precisamente es la representación de ese tipo de humanismo. Pero el neoclasicismo te dice, sí representamos arte, pero un arte racional, un arte pensado, un arte reflexivo para la vida. Que el arte hable por el propio autor. Si no podemos representar a una divinidad, como es el caso del barroco, vamos a representar gente que sí existió, gente que sí fue, gente que estuvo ahí y ocasionó cierto movimiento. Por lo tanto, eso es precisamente lo que comenta este profesor experto en historia del arte, que ya en su momento, ahorita vamos a ir viendo algunos puntos generales. Muy bien, ahorita ya van a dar sus impresiones ilustres profesores.
Bien, como pueden ver aquí, tenemos una, comúnmente se le llama en arte media bóveda. No es una bóveda completa, media bóveda. Este precisamente es ese retablo. Claro está, tiene tinte barroco, ya lo hemos visto por la saturación de espacio, pero como lo hemos visto, recuerden que el pensamiento cristiano católico es un pensamiento totalmente vertical, no horizontal, es vertical, va subiendo, va escalando hacia Dios, ¿no? Es que cuando se lee, por ejemplo, las 5 vías de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, uno pensaría que es una postura horizontal, no, es vertical. Por ejemplo, la postura de Darwin es totalmente horizontal, no vertical, horizontal que viene desde el pasado, los primates, etcétera. Esa es una propuesta totalmente horizontal, pero aquí es totalmente vertical. Aquí vemos este retablo, que es una media bóveda de la Catedral nuevamente Metropolitana, que aquí nos comenta precisamente el autor. Bueno, aquí tenemos al español Jerónimo de Balbas. Fue precisamente como los primeros inicios, se le va a llamar neoestilo o el parte del neoclásico. ¿Por qué razón? Porque vean, ese tipo de estacas, así se le llama, la columna de estacas, representa precisamente los tipos de segmentación o de muros que hacen alusión al tipo de proteger, ¿no? Una protección, una muralla. Y eso precisamente nos representa. Entonces, si podemos decir cuáles fueron las primeras obras dentro de este tipo de estilo, fue precisamente este tipo de retablo de media bóveda que se encuentra en la Catedral Metropolitana. Cuando vean estos muros, tanto en las iglesias o los propios retablos, ese es un estilo totalmente neoclásico. ¿Ibas a comentar algo, profesora Sandy? ¿No? Ok. ¿Algún comentario, ilustres profesores? Ok, muy bien. Ok, sale pues. Bien, y claro está, recuerden que esa palabra significa precisamente la columna estipete, significa, eh, pues se podría decir como un tipo de columnas enterradas, como estaca, es lo que significa en latín, es una palabra latina, estacas, ¿no? Para proteger. Esa es la diferencia. Recuerden que eso fue como los inventos del proceso neoclásico que viene del punto de vista griego, esas columnas, ¿no? Que resguardan. Adelante, profesora. Profesor, esa es, bueno, es que puse, aquí tengo en mis anotaciones, es Sí. estipete, Ujú. que era una pilastra en forma de pirámide, truncada, o sea, estaba invertida, con un elemento figurativo en la parte superior. Pero como que no lo veo aquí. Sí, recuerda, por ejemplo, tiene razón, profesora, pero recuerda en el tema del propio neoclásico o en el tema del arte, de la arquitectura, no necesariamente vas a tomar tal cual la forma. Tenemos ese pilar, en efecto, Ujú. tenemos el pilar, pero como tal no tiene totalmente esa forma. Aquí es claro que se fusionó el neoclásico con el barroco en esta media bóveda que puedes observar, pero al menos nos Ah, ok. queda el concepto de los muros, que a eso nos referimos, profesora Maray, pero muy bien lo comentas. Vale, gracias, Sí, ya, perdón. no, 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 es bueno comentar, tienes toda la razón. Y claro está que, por supuesto, eso nos recuerda inclusive ese tipo de proceso de este tema ecléctico de fusionar arquitectura, pero bueno, así es prácticamente lo que pueden observar aquí. Cuando puedan ir a la Catedral Metropolitana, ya saben, tinte neoclásico, pero con tinte barroco también. No está peleado los tintes en el arte. ¿Se puede fusionar? Por supuesto que sí. Claro que se puede fusionar. Puede haber inclusive una pintura en óleo de la corriente rococó. Ahí puede estar un Cristo tomado de la mano de su madre. Puede meterse, claro que sí. No, no está peleado ese tema.
Pero bueno, al menos esto es arte, ¿no lo creen? Esto es bello, ¿no? Hay también un tipo de arte muy grotesco que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, sale pues, aquí también vemos, eh, aquí otra del Estado de México, parroquia de Santiago. Aquí precisamente, como pueden ustedes, bueno, está dedicado a María. eh, Estamos hablando ya del siglo XVIII, 1755, 1773, por el arquitecto Baltasar. Nuevamente nos recuerda precisamente, usted le echan un vistazo, este espacio que presenta esta parroquia, porque no es capilla, es una parroquia. Vemos en el exterior no tanta saturación de ese espacio trabajado, sino volvemos a ver precisamente este tipo de muros que sustentan de forma totalmente vertical, eh, una forma de entender que para alcanzar la divinidad es necesario como ir subiendo escalones, como escaleras. Recuerden que todo el pensamiento del barroco y del propio proceso neoclásico son ideas de catedral, es decir, cimentados, construidos, y arriba en las bóvedas representa como el culmen del ser humano llegar hasta Dios, ¿no? La divinidad. Entonces, si pueden ver, por ejemplo, aquí en la parroquia de Santiago, ven precisamente este tipo de tintes ya totalmente neoclásico, ya no está barroco. Claro está, hay esculturas por el cual representa algún pasaje bíblico, ¿no? Por ejemplo, la espada, San Pablo, eh, un santo con una cruz, es Pedro que fue crucificado al revés, el apóstol Santiago con algunas flechas, fue martirizado a través de flechas, etcétera, etcétera, o el propio San Francisco de Asís que fue, lo obligaron a pasar en fuego descalzo. Entonces, todos esos pasajes representan en este tipo de periodo y este tipo de estilo, como muy bien comenta el autor. Pero vean los muros, ilustres profesores, esas pequeñas estacas que están ahí, ¿no? Entonces, a eso nos referimos precisamente en el tema neoclásico. Pero adelante, profesores, sus impresiones. Pues sí, tienen como igual esculturas de bajo relieve, ¿no? Bajo relieve de unos que podrían como narrar algo, ¿no? O a una persona, algún personaje o algún suceso, vaya, ¿no? Sí, sin duda. Acuérdense que lo comentas bien, profesor. eh, la mayoría precisamente del arte representa una historia. Es decir, recuerden que ya les había platicado un poco del tinte doxográfico, doxógrafos, una palabra griega, comentaristas. Alguien que comenta a otro autor se le llama doxógrafos, en griego, doxógrafos. Comentarista de otro autor, comentarista de otro artículo. Pero un comentarista, un doxógrafo no va a estar ahí el día que tú vayas, por ejemplo, a una parroquia o vayas, por ejemplo, hoy vamos a ver el Palacio de Bellas Artes. Bueno, lo vamos a ver para la siguiente. Hoy lo mencionamos a grandes rasgos en el periodo ya de lo que fue el Porfiriato. Eh, pero, es decir, el arte tiene que hablar por sí mismo. Es un tinte totalmente emotivo, trágico, en efecto, pero también que se lleve de cierto aprendizaje al público que lo pueda ver, ¿no? Por lo regular, recuerden que la mayoría de lo que fue el arte barroco representa también cierto ambiente de tristeza, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que una vez vi una pintura eh, dibujada en óleo de un Cristo riéndose, ¿no? Me tocó verlo en un colegio marista, pero en la mayoría de estos cuadros o de vitrales, curiosamente el rococó también surge lo que fue el vitral, todavía se ve pasajes bíblicos, pero tristes, ¿no? De nostalgia. Entonces imagínate además que entres y veas, por ejemplo, profesor Alexis, un santo riéndose, va a decir, esto no es nada serio.
Al igual el propio neoclásico representa también ese tipo de tinte, por eso tuvo mucha aceptación en lo que era ya la estructura del propio barroco. Por ejemplo, recuerden que en el primer siglo de nuestra era hubo un filósofo que perteneció a la corriente de los estoicos. Recuerden que el estoicismo lo fundó un hombre llamado Zenón de Citium. La palabra estoico viene del griego que significa pórtico. Stoa significa en griego pórtico. Como era un profesor de Chipre, no era ciudadano griego, tenía que dar clases afuera de una puerta, no podía tener una escuela, era emigrante. De ahí viene la palabra estoa, estoicos, los alumnos de la puerta, del pórtico. Entonces, el propio, eh, el propio Séneca fue un estoico ya de periodo muy después del primer siglo de nuestra era y fue maestro de el tirano Nerón. Recuerden que Nerón envió a incendiar pues toda la comunidad romana para echarle la culpa a los cristianos. Estamos hablando de 1900, perdón, estamos hablando del 67 de nuestra era, el primer siglo, ¿no? En esa época precisamente matan a Pablo, que está representado en el barroco con una espada, matan a Pedro, crucificado al revés, y en esa época el discípulo que era el discípulo de Séneca le dice que se quite la vida, le exige Nerón que su propio maestro se quite la vida. Entonces, Séneca se cortó las venas, ¿no? Y murió desangrado en esa bañera que están viendo ahí, pero curiosamente representa este tipo de aspecto trágico. No es como la corriente del rococó, que precisamente el neoclasicismo viene como un punto de vista en contra del barroco, aunque se fusiona, curiosamente, pero en contra también del rococó. Aquí, por ejemplo, ya se ve mucha seriedad. Miras tú este tipo de pintura en óleo y pues, te da sensación de tristeza, pobre Séneca, porque él hizo caso a Nerón, ¿no? Se cortó las venas, tristemente, el estoico, y claro, de hecho tiene por ahí un libro, curiosamente, que se llama Sobre la brevedad de la vida, ¿no? Me parece que su vida fue muy breve, del propio Séneca, ¿no? El estoico romano del primer siglo de nuestra era. Claro está que es de Manuel Domínguez Sánchez, esta obra, usted lo pueden ver, es una obra totalmente trágica, ¿no? De este hombre muerto, como lo vimos precisamente en la otra obra que era La muerte de Sócrates, ¿no? Que aparece en la Apología Platónica. Entonces, pues tristeza tras tristeza, ese es el punto que vamos a ir analizando poco a poco, ilustres profesores. Muy bien, ¿qué les parece si salimos, volvemos a entrar con la misma liga y vemos las impresiones de todos? ¿Qué les parece? Sí, está bien. Sí, claro.